Buenas tardes, San José. Quiero dar un reporte a ustedes sobre los sacramentos en este verano. ¿Cuál es nuestra situación actual? Estamos en medio de una pandemia. Hace solo 3 semanas se nos permitió comenzar a celebrar misas al aire libre para 100 personas. Actualmente, estamos en la fase 1 de reapertura. El condado de Benton reporta diariamente altos resultados positivos de COVID-19. En un solo día, la semana pasada, tuvimos 124 personas que dieron positivo aquí en el condado de Benton. Nuestros casos son tan altos que el gobernador está considerando abrir un hospital de campaña en las Tri-Cities. El único cambio que ocurriría durante el cierre del coronavirus es cuando lleguemos a la fase 1 modificado o la fase 2. Se permitirá que 117 personas asisten dentro del templo grande a misa. Eso significa en la fase 2, 3 y 4 no se nos permitirá una iglesia llena hasta que termine la pandemia. Hablo con 2 sacerdotes esta semana y ambos piensan que estaremos en el cierre hasta la Pascua del próximo año. Una gran desventaja de celebrar misas en la iglesia es que la toma a 5 personas unos 45 minutos para desinfectar todo lo que tocaron los 10 a 117 personas. Misas al aire. Actualmente celebramos 4 misas al aire libre todos los domingos. Las misas de 9 a.m. y 6 p.m. se celebran en inglés. Misa en español a 10:30 a.m. y 7:30 p.m. a partir de 5 de julio. Las misas tardan de 35 o 40 minutos, ya que no hay canto. No estamos celebrando misas por la tarde debido al calor de julio. Eso significa que estamos instalando y desmontando 2 veces el equipo cada domingo. Los preparativos para la misa al aire libre demora entre 30 y 45 minutos. Tarda unos 20 minutos en desmontar. Para esas misas, un feligrés nos permite usar su sistema de sonido profesional. Eso significa que él o su hermano deben estar en todas las misas. Todos traen sus propias sillas y no necesitan ser desinfectados. ¿Cuál es el horario general de los sábados? Estamos celebrando bodas al aire libre y quinceañeras todos los sábados hasta el mediados de octubre, excepto el 18 de julio. El 18 de julio los 2 bodas se han trasladado para el próximo año. Por la tarde tenemos confesiones al aire libre de las 4 a las 5 p.m. Por la noche tenemos misas en Facebook a las 5:30 en inglés y a las 6:30 en español. Este horario fue elaborado cuando todavía teníamos 2 sacerdotes activos aquí en la parroquia. Por primera vez en más de 50 años solo hay un sacerdote activo aquí, yo mismo. Recibo ayuda del padre Coker y del padre Riley, ambos jubilados y mayores de 80 años. ¿Cuántos sacramentos hay que celebrar este verano? Debido al cierre, tenemos un gran registro de personas que necesitan los sacramentos. Necesitamos celebrar 200 bautismos, 171 primeras comuniones, 75 confirmaciones y 34 personas en RCIA o RICA que recibirán el bautismo, primera comunión y confirmación. Eso representa mucha preparación para mí y los 2 sacerdotes jubilados.
Únicamente estoy autorizado por la ley canónica de celebrar 2 misas durante el día de los sábados y solo una tercera misa cuando se trata de una misa de sábado por la noche. Debido a esta lista masiva de personas que necesitan sacramentos, necesitaremos que solo las personas esenciales asisten a los sacramentos. Para la primera comunión, que se celebrará el 18 de julio, solo podrán asistir el candidato y sus padres. La próxima misa de primera comunión será en mayo de 2021. Los diáconos harán bautismos mensuales. Desafortunadamente, las únicas personas permitidas serán los niños, padres y padrinos. Si hay que bautizar a más de un hijo de una familia, serían los hijos, los padres y una pareja de padrinos para ambos hijos. Para confirmación será el candidato, los padres y el padrino. Todavía no tengo una fecha para la confirmación. Para agosto tendremos una fecha confirmada. Probablemente sea alrededor de 13 de septiembre. Para Rica será el candidato, padres, cónyuge y padrino. Nuevamente, aún no tengo una fecha, pero será cerca de 13 de septiembre. Para todos los que recibirán un sacramento, le animo a la familia a registrarse en una misa dominical para que puedan experimentar de antemano lo que es una misa al aire libre. También animo a los familiares de los que van a recibir su sacramento y que los acompañan a misa el próximo domingo como familia para seguir celebrando ese acontecimiento en la vida de ellos. Esa no es una situación ideal para limitar a los miembros de la familia que asisten a los sacramentos. Pero tengan paciencia y comprenden que esa es la mejor solución dado que estamos en medio de una pandemia y tenemos muchas limitaciones. Dios bendiga a ustedes.